Hola, hola, mis queridos adictos a las novelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Yo estoy absolutamente electrizada con la adrenalina a tope, porque el vídeo que les traigo hoy es de esos que hacen historia, de los que nos dejan pensando y sobre todo, de los que nos harán exclamar, no puede ser. Hoy nos vamos a sumergir, cual exploradores intrépidos, en las profundidades del drama, la intensidad y esas decisiones que, admitámoslo, nos hacen sufrir, pero que al mismo tiempo amamos secretamente de nuestros personajes favoritos en las series turcas. ¿Listos para un viaje de emociones al límite? Pues abróchense los cinturones porque esto está por despegar. Antes de que me emocione demasiado y se me escape algún detalle importante, permítanme recordarles que si son nuevos en este rinconcito de la web dedicado al universo turco, o si ya llevan tiempo disfrutando de nuestras charlas pero aún no se han unido oficialmente a la comunidad, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los análisis más profundos y esos chismecitos jugosos que tanto nos encantan de nuestras series turcas predilectas. Hagan clic con entusiasmo en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así estarán al tanto de cada nuevo vídeo que subamos y no se perderán ni una pizca de la acción. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el tema de hoy. Hoy vamos a desmenuzar esos instantes que nos dejan boquiabiertos, esas encrucijadas en las que un personaje, llevado al límite de su resistencia emocional, toma una determinación que sacude los cimientos de la trama y, por qué no decirlo, de nuestras propias expectativas. Y para ello nos vamos a concentrar en aquellos protagonistas que tras una ruptura dolorosa, un quiebre emocional que les parte el alma en mil pedazos, deciden que la mejor vía de escape es la fuga. Sí, así como lo oyen, la huida, la evasión, la desaparición repentina de la vida de esa persona a la que aman, o creían amar, y como esta decisión, que a simple vista puede parecer cobarde, impacta sus destinos y, por supuesto, nuestras emociones como ávidos espectadores. Vamos a diseccionar el porqué de estas decisiones, el dolor que las impulsa y el eco que dejan en el alma de los que se quedan atrás. Y para comenzar este análisis, vamos a adentrarnos en una serie que, sin lugar a dudas, ha dejado una huella imborrable en los corazones de muchos, Senkalkam, conocida también como Llamas a mi puerta. Empecemos hablando de esta joya de la comedia romántica, Senkalkam, que nos sedujo con la química explosiva entre Eda y Serkan, dos almas aparentemente opuestas que terminan encontrando el amor en un lugar inesperado. Sé que la mayoría de ustedes la conoce de memoria, pero para aquellos que se están uniendo a la fiesta turca, les daré un pequeño resumen. La serie nos presenta a Eda, una joven florista con una personalidad vibrante y un espíritu indomable, que se ve forzada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto de renombre pero con un carácter frío y distante. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, se transforma, como es costumbre en las mejores historias de amor, en un romance que nos robó el aliento con momentos dulces que nos hacían suspirar, instantes divertidos que nos sacaban carcajadas y, por supuesto, una buena dosis de obstáculos que nuestros protagonistas tenían que superar para poder estar juntos. La magia que irradiaban Andercel y Kerem Bürsin en pantalla era tal, que el mundo entero se enamoró de esta pareja ficticia que trascendió la realidad. Y si bien la serie nos regaló un final de cuento de hadas, no nos vamos a centrar en ese desenlace feliz, sino en esos puntos críticos donde las decisiones impulsivas de los personajes llevaron el drama a su punto álgido. Si bien es cierto que Serkan no protagoniza una huida física, al estilo de desaparecer sin dejar rastro, su decisión de romper con Eda, luego de la enfermedad de su padre y una serie de malentendidos que se fueron acumulando como una bola de nieve fue, para muchos, una fuga emocional de proporciones épicas. Se alejó de Eda con la supuesta intención de protegerla del dolor que él estaba experimentando, un dolor que, al no saber cómo procesar, lo llevó a cerrarse en sí mismo y a tomar una determinación que le rompió el corazón a Eda y a nosotros, sus fieles seguidores. Aquí vemos un tipo de huida, no física, pero sí una retirada del amor y de la conexión que compartían, una especie de escudo emocional que Serkan levantó para no tener que enfrentarse a sus propios demonios internos. Y como bien sabemos, esa elección tuvo consecuencias devastadoras para Eda, quien se quedó desorientada y con el corazón hecho añicos, preguntándose qué había hecho mal y sin entender el porqué de la frialdad repentina de Serkan. Esto nos demuestra que las decisiones tomadas a la ligera, aunque se hagan con una supuesta buena intención, a menudo pueden generar más sufrimiento y causar daños colaterales que soluciones reales. ¿Por qué este tipo de huida resulta tan cautivadora para nosotros como espectadores?
Creo que es porque nos revela la vulnerabilidad de los personajes, su fragilidad ante el dolor y su incapacidad para encarar los problemas de manera directa y asertiva. En Senkalkap, la determinación de Serkan, aunque no sea una huida literal, nos enseña que a veces la manera más fácil de lidiar con las emociones complejas es alejarse y poner tierra de por medio, pero no siempre es la más sabia ni la más madura. Ahora, cambiemos de escenario y adentrémonos en el universo de Kuzgun, una serie dramática que nos sumerge en una trama de venganza, amor prohibido y superación personal. Kuzgun es el nombre de nuestro protagonista, interpretado magistralmente por Bararduk, y su vida es todo menos un camino de rosas. Su padre, un policía con un pasado turbio, termina perjudicando gravemente a su propia familia. Tras un suceso traumático que marca su infancia, Kuzgun es separado de sus seres queridos y dado por muerto. Años más tarde regresa a Estambul, convertido en un hombre frío y misterioso, con el único objetivo de vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad y recuperar a la mujer que ama, Dila, interpretada por la talentosa Burcu Biricik. La historia de Kuzgun es un relato de sufrimiento, pero también de lucha constante y resiliencia. La venganza es el combustible que alimenta su alma a lo largo de la serie. Y si bien la relación de Kuzgun con Dila está cargada de pasión y un amor que parece predestinado, también está marcada por la tragedia, los secretos del pasado y los fantasmas que los persiguen a ambos. Ahora bien, ¿cómo encaja Kuzgun en este tema que estamos explorando hoy sobre la huida? Bueno, si bien Kuzgun no huye físicamente de Dila después de cada enfrentamiento o ruptura, sí evade el amor y la felicidad que podría alcanzar con ella a causa del sentimiento de culpa que lo atormenta y su insaciable sed de venganza. Durante gran parte de la trama, se resiste a formar una relación sana y estable con Dila, lo que se podría considerar como una evasión de la intimidad emocional. Él decide aferrarse a esa espiral de dolor y amargura, en lugar de permitirse ser feliz y entregarse al amor, distanciándose así de la persona que lo ama con todo su corazón. Su huida es más mental y emocional que física, lo que la hace aún más dolorosa e impactante para los espectadores. Su pasado lo persigue como una sombra, convirtiéndose en un muro infranqueable que le impide avanzar y crea una barrera casi insalvable entre él y Dila. Saltemos ahora a una serie que, aunque no sea tan reciente como las otras, sigue siendo un clásico para muchos de nosotros y un referente obligado en el género de las series turcas, Medcezir. Esta es una adaptación magistral de la serie estadounidense de OC, y nos narra la historia de Yaman, un joven de clase baja que es adoptado por una familia adinerada de Estambul. La serie explora las diferencias sociales que existen en la sociedad turca, los conflictos familiares que son universales, los problemas típicos de la adolescencia y, por supuesto, el amor apasionado entre Yaman y Mira, interpretada por la bellísima Serini Sarkaya. Medcezir es un drama adolescente que nos atrapa desde el primer episodio con la historia de superación de Yaman y su proceso de adaptación a un mundo completamente desconocido y opulento. La serie nos regala momentos de una intensidad arrolladora, cargados de conflictos internos y emociones que están a flor de piel. ¿Cómo encaja esta serie en el tema que nos ocupa hoy? Pues aquí encontramos numerosos ejemplos. Yaman, en un momento de crisis existencial, huye del hogar de la familia Serez, la que lo adoptó al sentirse indigno de ese amor incondicional y de la vida de privilegio que se le ha brindado. Huye de la comodidad que ha encontrado y decide marcharse para que no lo rechacen por ser diferente, por tener un pasado que lo avergüenza. Y Mira, por su parte, al sentirse incomprendida y poco valorada por su familia, también tiene momentos de escapismo, tanto a través de su rebeldía como alejándose físicamente de sus seres queridos y de su entorno seguro. En Medcezir observamos cómo los personajes huyen de las situaciones dolorosas, de los conflictos internos que los consumen y hasta de las relaciones que más anhelan, intentando así evitar un sufrimiento mayor, aunque en realidad, esta sea la peor opción. Las decisiones impulsivas de Yaman y Mira, especialmente cuando se sienten vulnerables y expuestos, nos revelan cómo la huida, en ocasiones, puede parecer la solución más fácil e inmediata, aunque en realidad solo prolongue el sufrimiento y cause un daño mayor a corto y largo plazo. Y para concluir este recorrido por el mundo de las series turcas y sus fugas emocionales, vamos a sumergirnos en el universo de Kukur. Esta es una serie de acción y drama que nos transporta al peligroso y caótico barrio de Kukur, controlado por la temida familia Koval. La historia sigue a Yamak, uno de los hijos de la familia, quien se ve obligado a regresar a Kukur después de años de ausencia para tomar las riendas del negocio familiar y luchar por proteger a su gente y a su territorio.
Kukur es una serie intensa, llena de acción desenfrenada, intrigas políticas y personales, y un drama que te deja sin aliento en cada episodio. La serie es de esas que nos mantienen al borde del asiento con sus giros inesperados y situaciones que rozan lo imposible. ¿Cómo se relaciona Kukur con el tema de la huida que estamos analizando? Bien, si hablamos de Yamak, aunque él no protagoniza una huida literal después de una ruptura amorosa, sí decide alejarse de Estambul, de su familia y de su pasado para intentar construir una nueva vida lejos del caos y el peligro que implica su apellido. Él huye de Kukur, de la presión familiar y de las responsabilidades que conlleva su posición dentro de la familia, y para muchos espectadores, esta decisión se puede interpretar como una evasión de sus obligaciones y de su legado. Es una huida de todo aquello que lo ata a su pasado y a la vida que siempre ha conocido en Kukur. La serie nos muestra que en ocasiones, la huida no es una solución, sino una manera de evadir el confrontar nuestros miedos más profundos, nuestros fantasmas y las responsabilidades que debemos asumir. Y por supuesto nos deja claro que aunque intentemos escapar de nuestro pasado, este siempre regresará, de una forma u otra, para recordarnos de dónde venimos y quiénes somos realmente. Hemos visto a lo largo de este vídeo cómo la decisión de huir, ya sea de manera física o emocional, es un patrón recurrente en el mundo de las series turcas. Hemos analizado varios ejemplos en Senkalkapm, Kuzgun, Medcezir y Kukur, donde los personajes, después de un revés amoroso o un suceso traumático, deciden alejarse como una forma de sobrellevar el dolor y la confusión que sienten. Hemos observado cómo estas decisiones, aunque sean comprensibles desde un punto de vista emocional, no siempre son la mejor solución y, en muchos casos, solo prolongan el sufrimiento y causan daños colaterales. Y bueno, mis queridos noveladictos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de las series turcas y las decisiones que nos hacen sufrir y al mismo tiempo, nos fascinan. Los invito a que me dejen en los comentarios qué series con tramas de huida les han impactado más, qué opinan sobre las decisiones que toman estos personajes y si alguna vez se han sentido identificados con alguna de estas situaciones. Recuerden que en el mundo del drama turco siempre hay espacio para más emoción, más análisis y más conversaciones profundas, así que los invito a que le den un like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares adictos a las series turcas y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos adictos al drama.